como bien decían, voy a explicar este trabajo que hice en conjunción con mi directora de tesis y mi director de tesis. Mi directora es Isabel y mi director es Eduardo, además de con la colaboración para la implementación del paquete de la profesora Paula Saavedra, que trabaja en esta universidad. En relación a la cultura, lo que podríamos decir es que es algo que está en constante, es un elemento que está en constante evolución y que está siempre de constante actualidad. Vale, perdón, estaba allí lejos del micrófono y probablemente los que estén fuera tuviesen problemas para escucharme. Pues eso, que la cultura es un elemento que está de constante actualidad y en constante evolución. Simplemente voy a poner un par de ejemplos para ver la relevancia de tener en cuenta el elemento cultural en decisiones socioeconómicas. Por una parte, podríamos hablar de cómo los individuos de sociedades confucionistas, como pueden ser las japonesas o las chinas, tienen un pensamiento a mucho más largo plazo a la hora de realizar inversiones financieras, mientras que tenemos otros tipos de individuos, como pueden ser los de grupos culturales como Europa Católica o Latinoamérica, que normalmente realizamos las inversiones a mucho más corto plazo y queremos ver los resultados antes. Por otra parte, podríamos hablar también de la relación de la cultura con el emprendimiento, como podría ser que los individuos de la Europa mediterránea tienen tasas de emprendimiento, emprenden mucho menos o les cuesta mucho más porque tienen más miedo a fracasar de lo que podrían tener países de la región anglosajona o de Europa protestante. Ya entrando en nuestro tema, que sería la toma de decisiones, en este caso en el ámbito del turismo, pero bueno, quiero a lo largo de esta presentación que quede claro que son de mucha utilidad en general en el ámbito de las ciencias sociales. Tendríamos que en el caso concreto de la toma de decisiones en el ámbito del turismo, sí que es cierto que se han utilizado tanto fundamentalmente variables individuales o de las personas como variables de las que caractericen al destino concreto al que quieren viajar las personas, pero sin embargo no se ha tenido tanto en cuenta el contexto cultural que bueno, nosotros vamos aquí a defender un constructo concreto en las siguientes diapositivas. Y introducir este contexto cultural lo que tiene son dos problemáticas, que una sería la variable de medida de esta cultura, cuál elegimos. Existen diversas posibilidades y vamos a defender una en concreto en esta presentación. Y por otro lado tendríamos la problema de qué método utilizamos, que vamos a defender que existe una combinación que nos gusta especialmente para ciencias sociales, entre medición y método. Así, para poner en contexto lo que sería la cultura, podemos definirla como el elemento aglutinador de una sociedad, que sería el conjunto de creencias, de valores o de opiniones de una determinada sociedad. En relación a las medidas concretas que vamos a plantear aquí para comparar, tendríamos la distancia cultural, que se calcularía por medio de una diferencia entre valoraciones culturales, que estas valoraciones culturales se calculan como la agregación de una serie de preguntas que realizan diversos investigadores. Aquí la más habitual suele ser la de un constructo cultural que se desarrolló más o menos en los años 80 por Geert Hofstede, que sería la de las dimensiones culturales. La medida más habitual para calcular esta distancia cultural en cualquier ámbito en general suele ser la de Kogut y Saint, porque permite una corrección por el tamaño de estas dimensiones. Otra distancia que planteamos aquí para la comparación sería la distancia euclidiana, que aquí entendemos todos y que es más simple, pero sin embargo no corrige que haya ciertas valoraciones que estas dimensiones tengan diferente tamaño. Y por otro lado tendríamos nuestra propuesta, que es un poco diferente, que es la del clúster cultural. Aquí tendríamos la agrupación en clústeres culturales de Engelhardt y Walsall. En este caso el mapa sería del año 2022. En el eje X tendríamos los valores tradicionales versus seculares, y en el eje Y
Y en el eje X tendríamos los valores de supervivencia frente a expresión de uno mismo. Aquí tendríamos 7 clústeres culturales. Esto estos se realizan por medio de... Bueno, los valores concretos se realizan por un análisis factorial de 10 preguntas, mientras que después se ordena los países en un mapa. En concreto, los mapas estos de Ingelhard y Walsall son razonablemente estables desde el año 1980, pero sí que se suelen encontrar diferencias en los cohortes de edad dentro de cada país. Aquí lo que planteamos es cuál es el problema de decisión concreto que nos interesa analizar a nosotros, que en este caso sería qué camino de Santiago realizan cada uno de los clústeres culturales, qué preferencias tienen, controlando por sus variables culturales. Aquí lo que tendríamos como variable dependiente, como variable a explicar, tendríamos los 7 caminos de Santiago posibles, mientras que como variables explicativas tendríamos como primera variable explicativa la cultura a la que pertenecen los peregrinos, que son estos 7 clústeres que vemos ahí mapeados. Y mientras que tendríamos también la distancia entre esos valores calculado de las dos maneras que comentamos antes, con la distancia de Kogut-Isend, que corrige por el tamaño de estas dimensiones, mientras que también tendríamos la euclidiana. Y como variables de control tenemos aquí algunas de las que incluimos, como sería el grupo ocupacional al que pertenecen los individuos, el medio de locomoción que eligen los peregrinos. Bueno, aquí dicho medio de locomoción parece que vienen en coche, pero bueno, aquí sería si vienen caminando, si vienen a caballo, si vienen en bicicleta. Bueno, vela y silla de ruedas, que tampoco hay más posibilidades. Y después, por otro lado, tendríamos una variable que sería dicotómica, COVID-19, de control, que lo que trataremos de ver es si los individuos se comportan de una manera un poco diferente en este año 2020 y 2021, que tuvimos el shock del COVID, si cambia su manera de realizar las decisiones. En relación a la implementación en R, tendríamos que el paquete principal que hemos utilizado para todo el tema para la computación de estos modelos sería el paquete MLogit, que sirve para calcular modelos multinomiales. En concreto, nosotros lo que realizamos es un modelo multinomial con variables de las alternativas. Aquí, en relación al modelo elegido, existe una dificultad que no estaba planteada en el paquete, debido a que las variables de las alternativas, en este caso, serían variables categóricas, con lo cual tuvimos que hacer una especificación muy clara de cada una de estas variables categóricas, debido a que el paquete en general en su implementación lo que valores suelen ser que como variables de alternativas lo que tengamos serán variables continuas. Tendríamos una serie de desventajas de utilizar esta implementación, un MLogit, en lugar de utilizar un modelo que quizá otra persona podría plantear, como es el Machine Learning. Una de las principales desventajas que podemos encontrar es que hay que tener mucho cuidado con la multicolonialidad, con la relación con las posibles correlaciones que haya entre las variables explicativas, tanto en relación a las variables de los individuos como de las alternativas, debido a que la mayoría de variables introducidas son categóricas. Por otro lado, tendríamos posibles problemas de convergencia, con lo cual hay que tenerlos muy en cuenta. Y también tendríamos el tema del cómputo, que en general es muy exigente en RAM, porque tenemos que calcular el modelo todo en un mismo vector. Como ventajas frente al Machine Learning, lo que tendríamos es que la interpretación es más sencilla y la predicción se puede predecir también fuera del intervalo, con del intervalo de datos que ya poseemos, para poder prescribir ciertas medidas a diversos entes políticos o sociales que les pueda interesar. Aquí tendríamos el modelo Logit multinomial con variables alternativas que comentábamos. En la primera línea tendríamos el modelo calculado con la especificación de Kogut-Isend, de la distancia de Kogut-Isend. En el segundo modelo tendríamos la distancia euclidiana, y el tercer modelo serían las siguientes 7 filas,
que se correspondería con esta modelización de clúster que comentamos, de agrupaciones. Mientras que en la parte de arriba, en las columnas, tendríamos las 7 alternativas que planteamos. Debido a que esto es un poco farragoso de explicar, simplificamos aquí un poquitín la diapositiva. Primero vamos a hablar de la distancia de Kogut Design y la euclidiana, que lo que tenemos es que se pueden interpretar ambas al mismo tiempo en el sentido del signo de los coeficientes, no de su tamaño, debido a que aquí podemos ver que tanto para el camino de costa como para el portugués, la distancia cultural haría que elijan más, los países más lejanos culturalmente a España preferirían más los caminos de costa y el portugués, mientras que los caminos menos preferidos, bueno, aquí lo estoy planteando al revés, los individuos que sean más parecidos a los españoles preferirían los caminos francés del norte, inglés, Vía de la Plata y el primitivo, teniendo el mismo signo para todos, evidentemente. Sin embargo, lo que podemos ver es que implementando este clúster cultural se pueden apreciar diferencias a nivel de cada uno de los clústeres, en lugar de tener en cuenta solamente este valor numérico de la distancia cultural. Así podríamos tener que, mientras que efectivamente el camino de costa, el inglés y el de la Vía de la Plata tienen coeficientes que son iguales, son positivos para todos o negativos para todos en el caso de los dos últimos, tendríamos para los otros 4 caminos que esto no sería cierto, como es el portugués, el francés, el del norte y el primitivo. Aquí la interpretación que podemos darle a los datos sería, por ejemplo, que en el portugués sí que es cierto que los países, por ejemplo, angloparlantes sí que son muy cercanos a España. Culturalmente son los segundos más cercanos después de los de la Europa católica, y sin embargo aquí tiene un signo negativo. Eso podría ser razonablemente sería razonable quizá teniendo en cuenta la distancia cultural, pero no tanto así por ejemplo los confucionistas, que son muy lejanos culturalmente, y sin embargo si los analizamos así de manera que podamos identificar a estos confucionistas, tendrían unas preferencias menores. Por otro lado, ya podríamos hablar de las conclusiones, que simplemente aquí lo que queremos defender es que si estás utilizando cualquier tipo de modelo de toma de decisiones, especialmente si son de carácter multinomial, quizá merece la pena introducir, o seguro merece la pena introducir la cultura de los individuos, sea por la medición que sea. Y sobre todo, cuando estéis en una caracterización multinomial, sí que nos parece especialmente interesante introducir el clúster para poder entrar en más detalle en las explicaciones, sin tener que utilizar estas medidas más agregadas que proponían otros autores. Muchas gracias. Gracias. Nada, eu tiña curiosidade sobre, en primeiro lugar, o número de clústers fixádelo vos ou automáticamente sale ese número de clústers? Porque vexo que está moi relacionado con, ou se interpreta así moi en clave de religións, non? Quitando América Latina. Entón, tiña curiosidade de si é algo que vos, digamos, forzades ese número de clústers porque esperades esas divisións, ou si vos sale así co método que utilizades. Para el número de clúster lo que utilizamos es el conjunto... Perdón por el micrófono. Para los clústeres culturales lo que utilizamos es el constructo cultural concreto de Ingelhard y Walther, que lo que vienen comprobando desde los últimos 40 años, que estos 7 clústeres de los que hablamos, que sí que parece que pueden estar relacionados geográficamente, que sí que son estables. Esto está basado en un concepto de Huntington, que lo que hablaba era de agrupaciones sociales y del artículo pionero en el que lo que trataba de relacionar era las relaciones entre los diferentes grupos de culturas a nivel internacional y si podían chocar o no. En este caso lo que hacen estos señores es que estos clústeres los hacen así teóricamente, después hacen una serie de preguntas y lo que pueden ver es que efectivamente se estable a lo largo del tiempo. No lo hacen forzándolo, sino que simplemente haciendo este análisis factorial le sale ese mapa que podéis ver
con leves diferencias a lo largo de los últimos 40 años, pero sí que son razonablemente estables, al menos en cómo están agrupados estos países. Vale, gracias. E outra pregunta é se considerachedes meter algunha covariable que mida, digamos, canto se publicita cada un dos camiños, dos posibles camiños que se poden facer, porque, por exemplo, hai algúns que conozo e outros dos que non teño nin idea. Entón, nada, simplemente si eso tamén pode influir. En relación a la publicidad, aquí sí que sería relevante hablar de la parte esta de las alternativas. Y lo que tendríamos en cuenta en la parte de cómo introducimos las variables alternativas, tendríamos en cuenta la popularidad de estos caminos. Y sí que tienen un efecto, digamos, bueno, tienen algún tipo de, ¿cómo se llama? De efecto de feedback, de positivo. Los más populares son los que más elige la gente, que son a lo largo de los años tienen un efecto de feedback positivo. Alguna especie de correlación, autocorrelación temporal. Gracias.